Mi nombre es Alexis Maí y hoy analizaremos el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo. Estos sucesos comienzan con la muerte de su hija Rubí Marisol Fraile Escobedo en agosto del 2008. Fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, por su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza. En enero del 2009, esta señora Marisela Escobedo reporta como desaparecida a su hija y ella comienza a hacer una serie de investigaciones para dar con el paradero de su hija y pues de su pareja, así como de su nieta. La señora logra, por una llamada que le vendieron, ubicar dónde vivía esta persona, dónde estaban ellos. Pueden aprender a esta persona por la sustracción de la niña, no por el homicidio de Rubí porque no había ningún cuerpo, no encontraron ningún cuerpo, entonces pues sin cuerpo no podía hacerse una investigación de homicidio. Después de esto, pues lo encarcelan a esta persona y se iba a comenzar el juicio. Una semana antes de que comenzara el juicio, la señora Marisela Escobedo comienza a hacer protestas y marchas saliendo de la fiscalía, llegando a Ciudad Judicial del Estado de Chihuahua, para exigir justicia a su hija y que se diera la pena máxima a esta persona que había asesinado a su hija, que había cometido un feminicidio. Sergio se convirtió en el primer feminicida en ser juzgado por este homicidio a su pareja. En el desarrollo del juicio oral, diferentes testigos se presentaron, uno de ellos un policía, quien aseguró que el padrastro de Sergio se acercó para pues decir o denunciarlo acerca de que él había tomado su vehículo para llevar el cuerpo de Rubí. También el padrastro pues testificó en este juicio, pero se pudo observar que cambió totalmente su declaración, haciendo saber que él solo había denunciado a Sergio por violencia con Rubí y que llegaron a ese lugar y no encontraron a nadie. Un testigo protegido refirió que Rafael o Sergio Rafael llegó al lugar donde ellos se encontraban en una fogata y les dijo que acaba de matar a su concubina, que la había quemado y que la llevaron al camino real adelante de las marrameras. Al término del debate en este juicio oral, la jueza les permitió a las dos partes, primero a la señora Marisela, que expresara unas palabras, ella las expresó diciéndole a Sergio que no le iba a perdonar por lo que había hecho porque había destrozado la vida de su familia, de su hija y una serie de dichos en los que decía ella que no iba a perdonar a Sergio por lo que había hecho. También se le concedió la palabra a Sergio y Sergio dijo que le pidió perdón a la señora Marisela, le dijo que pues él sabía que no le iba a poder regresar a su hija, que no le iba a poder reparar el daño, pero que le pedía perdón y que en la penal había reconocido a Dios. El fallo de los jueces fue absolutivo para Sergio Rafael, ya que llegaron a la conclusión de que el Ministerio Público no había presentado las pruebas suficientes para determinar que él había sido el asesino. Para esta primera parte, pues mi opinión es de que claramente estaba como después de escuchar las pruebas, después de escuchar el testimonio de los testigos, para mí Sergio sí era culpable y él mismo lo expresó a la gente del Ministerio Público que nadie se puede disculpar de algo que no se cometió o de algo que no hizo y él le pidió perdón a Marisela. Claramente está que los jueces omitieron esa parte, omitieron las pruebas y como lo mismo lo mencionan en el documental, tal vez fue por corrupción o no sabemos por qué fue, pero pues esta falla o esta sentencia que le dieron, este fallo que le dieron a este señor Sergio, fue erróneo y fue equivocado. Esta respuesta o esta sentencia dada por los jueces motivaron a Marisela a presentar una queja ante la CNDH, la cual expidió y se dio una sentencia de reemplazo ante el Tribunal de Casación. Pero fue un poco tarde ya que Sergio ya había huido de ese lugar. Tal parece que las autoridades, después de que Sergio ya estaba prófugo de la ley y lo estaban buscando, no hicieron nada para encontrarlo. Eso motivó a Marisela a realizar una marcha por todo el país en busca de Sergio. Después de realizar esa marcha, Marisela llega a Zacatecas y ubica la casa
de donde estaba quedándose Sergio, lo cual habla a la policía para que pues llegaran a ese domicilio y lo aprendieran nuevamente. Se realizó una persecución por parte de la policía, pero Sergio se les escapó debido a que estaba armado. Para esta parte, pues es evidente cómo la policía no realizó o fue una parte, pues sí, inepta de parte de ellos o pues mal servicio porque no realizaron el proceso debido para poder capturarlo nuevamente y se les fue de las manos porque es evidente el desinterés que tenían en este caso. Después de esto, Sergio se une a los Zetas. Para esto, la familia de la señora Marisela Escobedo y su hijo, me parece, se quedan en Zacatecas para hacer la búsqueda de Sergio, porque Marisela sabía que él seguía en Zacatecas, entonces ella pues se sentía y siempre fue su dicho de ella que él seguía en Zacatecas. Escucharon rumores de que Sergio se había incorporado al grupo de los Zetas y lo empezaron a buscar. Ellos nuevamente ubicaron el domicilio que tenía Sergio actualmente, pero los policías les negaron el acceso a las patrullas o a los corporativos para que pudieran apresarlo nuevamente, ya que decían que para entrar a ese lugar donde estaba Sergio tenían que tener la autorización de los Zetas, o ellos tenían que entregar lo que es prácticamente lo mismo. Desde ese momento la policía y las autoridades ya no les ayudan, ya no les contestan las llamadas, hacen caso omiso a sus llamados de la señora Marisela Escobedo y su familia. Al ver esta situación de peligro, la señora y su familia deciden regresar al estado de Chihuahua, donde había cambiado la administración de gobierno ya en su totalidad. Y esa señora siguió su lucha, la continuó acerca pues de esta protesta de que quería justicia y quería que se capturara a Sergio, el agresor de su hija. Y no solamente esta señora buscaba que, pues su principal objetivo era ese, que se le hiciera justicia a su hija, pero también ella decía que los asesinos o los feminicidas o los golpeadores, maltratadores de mujeres debían conocer que existía una justicia y que no solo estaba plasmada en un papel, sino que todos ellos tenían que pagar por lo que hacían. Como decía el gobierno, ya que se dieron dos casos pues de un secuestro de estas autoridades y esos casos se resolvieron en 15 días o menos. Esa señora les hacía la crítica y el actual gobernador de ese lugar, pues muy molesto estaba con ella. La señora en diciembre del año 2010 seguía plantada afuera del Palacio Municipal. Llevaba días haciendo sus plantones para exigir justicia a su hija y que exigirse que se le fuera escuchado. Y el día 16 de diciembre de ese mismo año, se le llega un vehículo en el cual se puede observar afuera del Palacio Municipal un hombre armado empieza a hacer una persecución ella corre hacia el otro lado de la calle y le dispara privándole de su vida. Para esta parte donde Marisela es asesinada, es evidente o queda claro más bien, que pues fue un crimen de Estado, ya que querían silenciarla. Tal vez no fue el mismo gobierno quien dio la orden directa, tal vez fue por parte de Sergio que la asesinó, que la mandó a asesinar, pero queda claro que este caso, que su muerte fue para eso, para silenciarla, ya que durante 2 años de su vida ella luchó para que los derechos de las mujeres salieran y también para que pues se hiciera justicia a estas mujeres muertas. Para eso, este caso de Marisela y su muerte se hizo pues muy sonada en muchos lugares. La gente se manifestó, la gente pues abrió su boca para decir y para protestar en contra del gobierno. Con la muerte de Marisela se dan una serie de actos de violencia contra su familia, culminando con el asesinato de su cuñado. Después de esto, hubo una protesta mundial contra los feminicidios y contra los gobiernos que no hacen nada. Después de esto, pues las autoridades dejan de hacer caso omiso, tal pareciera, y detienen a José Enrique Jiménez Zavala, alias el Weekend, asesino supuestamente de Marcela Escobedo.
la activista que pues él asesinó el día 16 de diciembre, según su testimonio. La familia duda de que este señor haya sido el asesino de la señora Marisela, debido a que el hermano de Marisela vio en ese momento que fue asesinada ella, él vio al agresor y él dio un retrato hablado acerca de esa persona. El retrato hablado que dio el hermano de Marisela pues coincidía con la persona que habían dicho que, que había asesinado a Marisela, y se comprobó que el arma había asesinado a la señora, más nunca se comprobó que el arma la había utilizado Enrique o el Wiccan, como le decían. Su familia pues buscó en las pruebas, buscó la verdad y llegaron a los hechos o llegaron a la conclusión de que quien había asesinado había sido Andy Barraza, el asesino de Marisela, hermano de Sergio Barraza. Pero la fiscalía o las autoridades ignoraron este hecho, ya que el Wiccan había confesado el crimen de Marisela y unos cuantos crímenes más. Después de esto, pues ya no se le dio seguimiento ni al caso de Rubí ni al caso de Marisela, quedando pues cerrados estos casos o archivados. Se conoce y se sabe que Sergio Barraza murió en un enfrentamiento militar, pero hasta aquí quedó el caso y el caso de Marisela y de Rubí quedaron impunes. En mi opinión, este caso, estos casos de las muertes o de los feminicidios del feminicidio y de la muerte para silenciar a la señora Marisela son casos evidentes de cómo la justicia en México a veces pues no llega a ser lo que debería de ser o no se hace justicia como tal, solo quedan casos, lo comentaban en el documental, solo quedan casos archivados, casos que ni siquiera llegan a empezarse a hacer una investigación o en muchos casos no se encuentran los cuerpos de las mujeres desaparecidas y es algo preocupante, ya que analizando este caso pues hay muchísimos más como él. A diario vemos mujeres desaparecidas, mujeres que no llegaron a sus casas y hasta cierto punto algunas ya no regresan, algunas ni siquiera encuentran sus cuerpos. En otros casos se encuentran los cuerpos, pero nunca se encuentran a los asesinos, no se sabe quién es el asesino. Es algo preocupante que no solo en México, sino que en el mundo cada vez más y más feminicidios se suscitan, cada vez más violencia contra las mujeres. Podríamos decir que pues la violencia se da también para los hombres, pero no es así. En mayor parte a las mujeres es a las que violan, a las que golpean, a las que maltratan. Es muy contado los casos que en donde los hombres sufren de violencia porque pues se pueden defender un poco más, pero a las mujeres los casos siguen aumentando, mujeres violadas, mujeres desaparecidas, mujeres que ya no regresan a sus casas, mujeres que ni siquiera sus cuerpos encuentran, como ya lo comenté anteriormente. Creo que para que todo esto deje un poquito de raíz o salga de sus raíces el que se cometan tantos feminicidios, debemos de empezar pues, por educar a las nuevas generaciones, principalmente a los hombres, pero no solo a los hombres, sino a las mujeres, de que si en algún momento de su vida sufren violencia, no se queden ahí, se vayan, busquen ayuda, busquen atenciones, que no porque sea su pareja permitan todo este tipo de situaciones, que no porque sea tal vez su tío, su papá, su hermano permitan que las violenten, que las violen o que les hagan lo que les tengan que hacer, porque tenemos un derecho y ese derecho no debe de ser violentado para nadie. Todos tenemos el derecho a la vida, todos tenemos derecho a una vida digna, todos tenemos derecho a poder decir libremente lo que pensamos, hacer de nuestra vida lo que queramos y son derechos en los cuales muchas veces a las mujeres no se les reconoce. Anteriormente la lucha contra pues la libre expresión de las mujeres es muy grande todavía en muchos lugares, pero es algo que podemos erradicar poco a poco. Dejar de fomentar o dejar de pues idealizar o de hacer como una violencia porque no es así. Debemos dejar de hacer que crezca la corrupción, cortarles el aceite de corrupción, de que si me das dinero, pues te doy una sentencia a favor tuyo, o si me das dinero, pues lo condeno a él. Eso debe de dejar de existir en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino que en el mundo, porque cuando eso quiere existir, creo que podemos progresar.
y no hacer caso omiso tal vez en nosotros esa cultura, como decía, de poner esa cultura en las mujeres, de poner esa cultura en que pues no se dejen, en los hombres de que deben de respetar a las mujeres, porque son casos pues muy sonados como este. Y hay muchas personas que no conocen todos estos casos en lo personal, al leer este caso, al estar viendo el documental, al estar buscando información, queda impactada como el Estado, para no tener un problema o no tener un escándalo, los gobernadores lo que pueden llegar a hacer tal vez, o las autoridades por hacer caso omiso lo que pueden llegar a causar muerte de mujeres, muerte de personas, porque no solo fue la muerte de Marisela, no solo fue la muerte de Rubí, sino que fue la muerte de más personas. Y pues es algo que se debe de empezar a quitar de fondo, o tal vez de hacer algo, porque podríamos decir, las marchas de las feministas a veces pues son violentas o cosas así, pero hasta cierto punto las marchas de estas personas se han ayudado a que pues se haga valer el derecho, o que se respete totalmente, o que las autoridades intervengan en que las mujeres sean respetadas, en que las mujeres sean pues tomadas en cuenta. Creo que es algo muy importante, y ese caso pues en lo personal fue muy impactante, estar escuchando las historias, estar escuchando, investigando acerca de este caso, porque pues con el feminicidio de Ruby se destruyó una familia completa, su hija quedó sin madre, su mamá quedó sin una hija, su familia pues tal vez se llenó de odio, de rencor hacia las autoridades. ¿Por qué? Porque no hicieron nada. Esa sería mi opinión. Muchas gracias.